La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Dios bendiga a la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Amén. Y amados hermanos, en esta fecha que inicia un nuevo año, donde nos deseamos, donde pedimos, donde planificamos, donde imaginamos también que nos traerá este nuevo tiempo, nosotros como iglesia, amados hermanos, como congregación que sirve al único Dios eterno, ese que venció a la muerte, amén, que cantamos, al cual le glorificamos, al cual adoramos, tenemos esperanza firme, amados hermanos, sabiendo que nuestra vida no está circunscrita al orden temporal, sino que nuestra mirada está en lo celestial, en lo eternal. Por eso es tan importante esto, para bien como para mal. Por eso decía el Señor Jesús allá, en aquel momento triste de la muerte de Lázaro: el que cree en mí no morirá eternamente. Bienaventurados los que creen en Jesús, porque vivirán eternamente. Amén. Así que damos este saludo de feliz y bendecido nuevo año. Y amados hermanos, me gustaría que fuéramos a la carta a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 35 al 39 de la palabra del Señor. Hebreos 10, 35 al 39. Esta porción de la Escritura como texto lema del año 2022 para la Primera Iglesia Bautista de Cumaná, comparto esta palabra. Dice así: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quién aplaude esta porción de la palabra del Señor? Nosotros no retrocedemos, sino que tenemos fe para preservación del alma. Gracias, Señor, por esta palabra. Tu Espíritu Santo, quien ilumina, quien nos conduce a toda verdad, sea en este tiempo ministrando esta palabra, acomodando lo espiritual con lo espiritual y hablándonos, Señor, en este día y en todo tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y amados hermanos, esta porción de la Escritura tiene vinculación con la prédica, con el mensaje que dimos hace apenas una semana sobre el cumplimiento de la fiel promesa de Jesucristo, que tuvo su razón histórica y divina, que tuvo ese acontecimiento para todos nosotros, fehaciente, perfecto y admirable, del cual nos gozamos y del cual también extraemos para nosotros como iglesia importantes lecciones. Fue la promesa cumplida, es la Navidad histórica y divina, no hay otra. Es el cumplimiento de lo imposible que Dios hace para nosotros, para redención, para salvación, para verdadera consolación de la humanidad. Decíamos y veíamos que la palabra de Dios está repleta de grandes promesas. Y esa promesa del Mesías, esa promesa del Cristo encarnado, resume en gran medida la gran promesa de restauración de Dios de todas las cosas, y que encuentra en Jesús, que encuentra en el Verbo encarnado la plenitud de ese propósito de Dios. En ningún otro, te digo a ti que me estás viendo por estas cámaras, en ningún otro, el que me está escuchando, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tú puedas ser salvo. Y eso es importante repetirlo, no hay manera, solo Jesucristo, para todo aquel que con arrepentimiento y fe se acerca a Jesús, quien no solamente nació, sino que cumplió de manera perfecta la redención y la salvación para todos nosotros, sobre todo el perdón de nuestros pecados. Amados hermanos,
la primera venida de Jesucristo fue un cumplimiento fiel, perfecto, histórico y divino, que con esa expresión con la cual el Evangelio de Lucas al inicio inspiró al evangelista a decir la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como queriendo enfatizar, como queriendo subrayar que lo que vas a leer de este evangelio no lo puedes poner en duda, de que es algo que tiene una trascendencia, que tiene una verificación histórica incontrovertible, incuestionable, como lo veíamos exactamente en aquel momento. También Lucas nos enseñó o nos ratificó, nada es imposible para Dios, de tal modo que lo que Él hace, su obra, lo que sigue haciendo y lo que va a hacer, solo puede ser atribuible a lo divino, solo puede ser atribuible a Él, quien se lleva la honra y la gloria. Por eso esa señal de la Virgen, por eso esas señales que se cumplieron y se siguen cumpliendo, solamente tienen una razón, que es Dios mismo. Y aunque sea contradicha, aunque el enemigo, aunque el reino de las tinieblas pretenda confundir, trastocar, tratar de distraer, seguimos diciendo, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo, ¿verdad?, permanece. Somos también columna y baluarte de la verdad, porque nada pueden hacer contra la verdad, sino por la verdad. Y esa es la verdad que nos mueve, la verdad que es Jesucristo. Amados hermanos, si la profecía, esa profecía de la primera venida del Mesías, de Jesucristo, del Verbo, del Cordero inmolado, se cumplió de manera tan admirable, tan perfecta, ¿cómo podríamos nosotros acaso dudar de las promesas que aún faltan por cumplirse? De los acontecimientos proféticos que tienen que ver con la iglesia, con el mundo de hoy, y que para nosotros que hemos alcanzado estos siglos se constituye también en una motivación aún más de que ese Dios eterno seguirá cumpliendo su propósito, y que nosotros no podemos descuidarnos. Nosotros, todo lo contrario, debemos perseverar, debemos, ante incluso las adversidades, ante tantas corrientes que se van a ir levantando, que se van a reeditar en la historia continuamente, nosotros permanecer en esta esperanza firme. Cuando Jesús, ya resucitado, se les muestra a los discípulos, Él les dice: espérenme, vayan ustedes adelante, vayan a Galilea. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 32, y luego eso se relaciona con Mateo 28. Allí nosotros vamos a ver que hay una inquietud que se va a mostrar, porque aunque pudiéramos decir nosotros que tenemos toda la Biblia completa, aquí están los 66 libros, en aquel momento, aún con una prueba evidente allí de Jesús resucitado, que se mostró cuando Jesús va a dar la gran comisión del Evangelio, en ese famoso pasaje que todos conocemos de Mateo 28, 19 y 20, en el versículo 17, allí hay algo que llama mucho la atención. Dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esto habla del corazón humano. Esto habla de que el cumplimiento profético, las fieles promesas de Dios que se han cumplido en la historia, se seguirán cumpliendo y se van a cumplir, también revela el corazón humano, revela también cómo somos nosotros. Y tal vez usted, amado hermano que me está escuchando, que tiene tiempo en la iglesia, que usted dice: yo no dudo de la palabra del Señor, pero sí podemos a veces trivializarla, sí podemos creer que ya solo hemos escuchado, que no hace falta volverlo a oír. Y aquí hay dos momentos o dos situaciones que se muestran allí simultáneas. La adoración. Ya la actitud de los discípulos, de una parte, es darle todo el crédito divino a Jesús. Adorar significa aquí reconocer la deidad de Jesús. Le adoraron. Ya es Jesús resucitado. Lo estoy reconociendo, dice allí, o lo estamos reconociendo, dirían los discípulos, esos que creyeron en el Dios vivo y eterno allí resucitado. Pero algunos dudaban. Y cada vez que uno pasa por esto, se da cuenta que en distintos momentos de la vida puede el creyente flaquear, puede el creyente desenfocarse, puede trivializar, banalizar, rutinizar estas verdades de la palabra del Señor. Y esto nos advierte de que no podemos descuidarnos. De allí que esta porción de la Escritura,
esta porción de la Escritura de Hebreos comienza con esa expresión: no perdáis, no perdáis. Y yo he querido, hermano, vincularla con esa actitud o esa actitud de búsqueda, de autenticidad, de genuinidad con la cual nosotros debemos conducirnos, no solamente cada año que inicia, sino cada día. Vivirlo con esa autenticidad que nos demanda estar apercibidos de que podemos en algún momento flaquear, podemos en algún momento desalentarnos, pero acá, como porción lema para este año, el Señor nos está diciendo como iglesia: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No la perdamos, no la descuidemos. Esta expresión no es una expresión que tiene que ver con la pérdida de la salvación, no tiene que ver con que la salvación se pierde, hermano, porque lo vamos a ver también al final en estas dos prédicas de este domingo y el próximo, que se trata más bien de alientar, de alentar, de animar. Y aquel verbo encarnado, cuando uno relaciona esto con la experiencia de este libro, de esta carta a los Hebreos, con aquel verbo encarnado que habitó entre nosotros, ese nosotros incluyó primeramente al pueblo de Israel, a quien Dios se manifestó como primero. Por eso Juan dice: a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Y esa promesa cumplida luego se prolonga con la venida del Espíritu Santo, donde Jesús le dice a los discípulos: esperen en Jerusalén la promesa del Padre. También se cumplió. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora somos edificados para morada de Dios en el Espíritu, como dice Efesios 2:22. Ese verbo encarnado también siguió haciendo promesas. También nos dejó promesas que no podemos perder la confianza en ellas. Por ejemplo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Juan 14, 2, 3. El Señor sigue dejando cosas que están aún por cumplirse, que están allí. De allí que no perder la confianza en esto implica, amados, estar atentos, velar mirando esta profecía segura, que, como dice Pedro allá, hacéis bien en mirar como antorcha encendida, amados hermanos. Las promesas fieles de Dios se siguen cumpliendo. Jesús vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, judíos fundamentalmente, pero también a los samaritanos, por ejemplo, dio testimonio de estas buenas nuevas. Y en Efesios capítulo 2 usted va a encontrar allí que el propósito del Padre de la iglesia es acabar con esa pared que separaba judíos y gentiles, de una iglesia de los redimidos de Cristo, que son los redimidos que Él viene a buscar en su segunda venida. Vendrá por segunda vez, vendrá ya como juez, vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, como nos lo dice Apocalipsis 19. Nos dice también Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Pero esa misma palabra te dice que vendrán cielo nuevo y veremos tierra nueva, que veremos una nueva ciudad eterna, una nueva Jerusalén. Promesas como esta: allí no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1 al 4. Entonces, de cara hacia el futuro, ya pensando ya en la Navidad, pero ahora de cara hacia el futuro, amados, la iglesia no podemos de perder también las promesas que Dios todavía está haciendo, que están allí para animarnos, para fortalecernos, para no creer que ya no las sabemos, que no me las diga. Pues no, como dice Pedro, no me cansaré de repetirlas, aunque ustedes las sepan. Es necesario, hermano, iglesia, que no pierdas la confianza en esta palabra. Las promesas de Dios son fieles, sus misericordias son nuevas cada mañana, nos dice el Señor. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Eso está en 2 Corintios 1:20. Y gracias a esto, gracias a estas promesas fieles, podemos decir, iniciando este año, precisamente esto que está revelado acá: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. El escritor
o el autor de la carta a los hebreos, déjeme decirle que ha habido siempre una duda sobre la paternidad literaria de esta carta. Hay quienes se inclinan por evidencia interna y externa de que fue el apóstol Pablo que la escribió, sobre todo por el final de la carta, donde se refiere a Timoteo, donde habla de su estadía en Italia, donde la escribe, y sobre el conocimiento fehaciente de la ley mosaica, del sistema sacrificial judío, en el cual se hace mucho énfasis en esta carta. También sabemos que esa duda no ha sido totalmente resuelta. No hay nadie que pueda decir que no fue Pablo, como tampoco lo contrario. Lo importante es, como dijeron los primeros, Clemente de Roma o el escritor Orígenes en el siglo III, lo importante fue que se escribió y está inspirada. Y es una joya, amados hermanos, para hablarle a aquellos que en Juan 1:11 dijeron: a los suyos fue y a los suyos no lo recibieron. Porque esta carta fue escrita a los judíos convertidos, a los judíos que decidieron aceptar la fe y que estaban ahora en un tránsito en el cual encontraban oposición, encontraban tal vez una hostilidad allí, porque, déjeme decirle, no había ocurrido todavía. Eso va a ocurrir en el año 70, cuando Tito llega, tumba el templo, lo derriba, y entonces ese templo, que es un símbolo del sistema mosaico, del sistema sacrificial, al quedar fuera, se cumplía no solo la profecía de Jesús, sino también quedaba por hecho una prueba histórica y práctica del nuevo pacto, del viejo pacto, que es superado por el pacto eterno de la sangre de Jesús. Entonces, en la carta vemos el estado presente en el cual se hace mención de los sacrificios que se siguen haciendo en el templo, y aquellos judíos, usted lo va a ver, profesando a Jesucristo, hablando del sacrificio en la cruz, mientras en el templo se seguían ofreciendo los sacrificios de los machos cabríos, de los corderos. Entienda eso, y esa realidad hace que esta carta se escriba para que también estos convertidos judíos perseveren en la fe, retengan la profesión que habían recibido. Cuando usted va allí al capítulo 10, versículo 11, vamos a ver unas pistas que nos habla precisamente de esto. Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? El escritor está haciendo un énfasis en que ellos no retrocedan, de que estén atentos, de que perseveren en la confianza de esta palabra, de esta fiel promesa cumplida. Esta carta entonces remarca, reitera, subraya la superioridad de Jesucristo, su excelencia, su sacerdocio eterno, que se compara con Melquisedec, que es un prototipo del Cristo preencarnado que estaba allá en Génesis. Declara la superioridad con respecto de los ángeles, de los profetas, de Moisés, del sistema de Aarón, sacrificialmente hablando de lo que se hacía en el templo. Si usted va a Hebreos 4:14, amados, va a conseguir también otra referencia a esta inquietud. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Les está diciendo: no desmayen, no pierdan esta confianza, permanezcan, perseveren. Y Hebreos 9:11, esto es de contexto a toda esta declaración que encontramos en esta cita de 10:35. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, que dice allí, eterna redención. Amén. Y esto es para celebrarlo, amado. Esto no es cualquier cosa. Decía esta mañana, esto no es una concha de ajo. Esto no es una expresión que está dicha allí para que pasemos por encima. Esto es la obra perfecta, cabal, consumada del Dios Altísimo para la humanidad.
Hay que ver lo que esto representa. Hay que temblar y ver, como también admirar y caer rendido a este mismo Cordero que aparecerá y para el cual muchas naciones entonces harán lamentación porque fue desechado cuando vino por primera vez. Oh Padre, esta palabra que usted nos habla hoy es para la iglesia, es para nosotros en este tiempo un motivo para afincarnos en ella y para que esta misma verdad, así como aquella que fue anunciada por los ángeles, el nacimiento de Jesús, también la anunciemos nosotros, porque nosotros pertenecemos a ese nuevo pacto, a esa verdad revelada, a esa sangre que ha pagado el sacrificio de nuestros pecados por toda la eternidad. Y déjeme decir algo más sobre este contexto. Ya en Juan 16, cuando Jesús anuncia la promesa del Espíritu Santo que vendría, Él les dice: no se vayan. El Evangelio de Lucas también lo dice: esperen en Jerusalén porque la promesa del Padre ha de venir. Evidentemente se refería al Espíritu Santo, a la era de la iglesia que se inicia con Pentecostés. Pero en Juan 16, 8, 11 también se dice que cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, Él, no eso, porque el Espíritu Santo no es una cosa, Él, persona, cuando Él venga, ¿qué dice la palabra? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y allí lo explica el mismo Señor Jesús. Dice: de pecado por cuanto no cree en mí. Ese es el pecado que no tiene perdón, porque si alguien no confiesa a Jesucristo, ¿cómo se puede salvar? Segundo, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido condenado. Amén. Eso es palabra del Señor. Y es precisamente esta carta de los Hebreos, porque se puede entender muy bien: convencerá al mundo de pecado. Puedo entender muy bien: convencerá al mundo de juicio. Satanás ha sido condenado. Allí no hay solución. Pero cuando dice de justicia, aunque también sabemos por Romanos explicar bíblicamente esto, en el pasaje de Hebreos, en el capítulo 9, está una explicación de por qué dijo Jesús en ese momento: porque voy al Padre. ¿A qué vas al Padre? ¿Por qué necesitas ir al Padre, Jesús, una vez que fuiste a la cruz? ¿Por qué? Y aquí se da la explicación. Vaya conmigo al versículo 24 del capítulo 9 de esta carta a los Hebreos, y dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote. Fíjate que dice que como entraba, no, sino como entra, porque están viendo que se está haciendo en el templo para el momento de escribirse la carta. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado, amados, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Alguien decía: para salvar, es que no somos salvos. Se refiere a los tiempos de la salvación. La salvación tiene que ver con el pasado, presente y futuro. La salvación ocupa todo, así como el sacrificio de Cristo tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Usted no había nacido, pero los pecados suyos, los pecados míos, Jesús ya los había pagado. Amén. Y los pecados de tu historia pasada también. La salvación mira todos los tiempos y mira también hacia la eternidad, cuando seamos transformados de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible. Y es así que podemos ahora, amados, apreciar esta porción. No pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esta es la primera verdad, amados, que quisiera compartir con ustedes. Y he titulado este mensaje de la siguiente manera. Lo he titulado: la iglesia de Jesucristo no retrocede, avanza y proclama la confianza y la paciencia de la fe viva y verdadera. La iglesia de Jesucristo no retrocede, avanza y proclama la confianza y la paciencia de la fe viva y salvadora, de la fe viva y verdadera. Y el primer consejo es eso: no pierdan vuestra confianza.
déjame decirte algo adicional. Cuando se escribió esta expresión de la palabra, vamos a encontrar que el mundo de la época también estaba convulsionado. Había persecuciones, había ciertas expectativas también de tal vez mucho cansancio. Hay algunos escritores que dicen ya para el año 70, incluso el 80, el 90, muchos creían que las promesas de Dios tenían que cumplirse en ese mismo siglo. Y muchos podían creer que desmayar, creer que dónde está la promesa del advenimiento, de la segunda venida de Jesús, de todas aquellas cosas que Dios había prometido. Y es así que un primer significado de esta confianza es que es una confianza que permanece, que guarda en medio de la adversidad. Si usted ve precisamente los versículos que anteceden esta porción que he tomado, habla de eso mismo. Si usted va al verso 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Como cuando alguien le dice a alguien: bienvenido al club. Bienvenido, mi hermano, a esta persecución. Bienvenido al club. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos versos preceden esto. Es como si te dijera: así que no pierdan la confianza, porque no eres tú solo. Y yo decía al comienzo, amado, que estos hebreos, estos judíos, el Señor en su gracia, en su misericordia los cubrió. Porque cuando se funda la primera iglesia gentil allá en Filipos, de la cual hablábamos en predicaciones pasadas, allá en Macedonia, recuerden que un hecho previo es que el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo y a Silas ir a Asia, y después les prohíbe ir a Bitinia, y ellos terminan yendo donde fueron. Y una carta contemporánea de los hebreos, como es la epístola de Pedro, primera de Pedro, habla y da crédito a las epístolas de Pablo. Pero esta carta a esos judíos que estaban en esa dispersión da testimonio de que Dios también estaba pendiente de los judíos que habían sido convertidos, para testimonio a aquellos que simplemente todavía seguían rechazando la verdad del evangelio. Si usted va al capítulo 1 de primera de Pedro, el versículo 1 solamente, allí el apóstol Pedro hablaba de ese escenario de expatriación que iba a venir, además con la caída del templo y con toda la persecución. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, judíos dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, y que dice allí Asia y Bitinia. Las dos poblaciones o las dos ciudades que no fueron consideradas al comienzo aparecen aquí. Así que hubo predicación, hubo conversiones en esos lugares, y Dios también predicó, llevó la palabra de esa manera. Amados, la confianza en medio de la adversidad es esa gran virtud de la cual se ha escrito mucho. Es esa relación, es un principio de gran valor espiritual que contrasta precisamente con la confianza deseada que está viviendo o que anhela el mundo actual y que siempre ha anhelado el mundo. En el mundo hay una confianza que se considera el intangible para poner en evidencia la estabilidad de las circunstancias económicas, políticas, de las realidades sociales. Por poner un ejemplo, no hay regla económica que pueda funcionar si no hay confianza. Eso es lo que dicen la mayoría de los economistas, que parece ser que hay algo en las relaciones comerciales, en términos de las inversiones, de los riesgos que se establecen, que tienen que ver con la confianza. Y esa confianza necesita una seguridad, y empiezan a hablar de seguridad jurídica, empiezan a hablar de reglas claras, porque el mundo desconfía del otro. Y toda inestabilidad política y económica tiene que ver con la desconfianza en el otro, con la desconfianza en un sistema, con la desconfianza en unas reglas, en unos procedimientos, en unos mecanismos que hablan de la realidad del pecado en el mundo y de las contradicciones que lo atraviesan. Se desconfía también hasta entre las naciones. Hay naciones que miran a otra nación con cuidado, y la diplomacia y el discurso de los micrófonos tiene que ver mucho con ese tratamiento. Cuidado, dices una palabrita que se puede interpretar de otro modo. Ya veíamos por allí, noticia de enero, la Organización
del Tratado Atlántico del Norte, la OTAN, haciendo movilizaciones que ya pone a países del norte a poner como dicen las barbas en las bardas, ¿no? A quemarse, a advertirse. Se muestran músculos militares para mostrar, y las naciones comienzan, porque este mundo es así, amados hermanos, no puede asegurarte ninguna paz, es un mundo de inestabilidad, y eso va todavía más hacia la familia, hacia la intimidad de las relaciones humanas. Ahorita se desconfía del prójimo, en vez de verlo como una promesa, decía Galeano, es una amenaza. Tú no sabes si el que viene te va a robar, te va a asaltar. El buen samaritano tendría bastantes problemas ahorita, porque cuando una persona pasa como herido en una calle y alguien voy a ser el buen samaritano, a limpiar sus heridas con vino y aceite, sacan una pistola y entonces te roban a ti. Eso lo ha construido el sistema satánico para pervertir, para trastocar precisamente la confianza, amados hermanos. Ese es el mundo, pero la iglesia se levanta en medio de esa realidad. Y allí donde se pierde la confianza, donde reina un campo minado de riesgos, ataques, amenazas latentes y peligrosas en este mundo, nosotros somos llamados a ser la luz y la sal de la tierra, porque ambas no se desvanecen. Eso es, gloria, gloria al Señor. Tal vez en esto de la confianza en medio de la adversidad, la expresión bíblica más elocuente fue la que pronunció Jesús en Juan 16. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahorita tú te pones a ver la gente haciendo rituales, la gente creyendo en cantidad de supercherías y quincallerías idolátricas para supuestamente conjurar todo tipo de aflicción, de que no te pase nada, como si fuera algo mágico. Una irrealidad, una infantilidad, porque Jesús aquí fue muy claro: en el mundo tendréis aflicciones, pero, qué bello este pero, sin embargo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y como el Señor venció al mundo, amados, con la fe victoriosa nosotros somos también más que vencedores, gracias a su nombre. Ahí lo decíamos, Él venció a la muerte, Él venció a la muerte, venció a la muerte. Y ya veremos dónde está, muerte, tu aguijón, que es lo que más teme a la humanidad, la muerte. Y por eso, amados hermanos, somos privilegiados. Entonces, estos lectores de la carta a los hebreos tenían esta verdad, esta palabra, en medio de combates y padecimiento. El otro significado de la confianza tiene que ver con guardar la verdad revelada de parte de Dios. Hay un llamado a guardar esa palabra. Aunque el escritor pone el viejo pacto y el nuevo pacto mostrando la superioridad, no está negando lo que Dios ha hecho en el pasado, sino está mostrando que eso que ustedes judíos venían practicando es figura de lo que iba a venir, es figura de lo que iba a acontecer y que se consuma en la perfección de Jesucristo. Esta confianza en la verdad revelada de parte de Dios, amado, nos habla de que si confiamos en el mundo, si confiamos en las realidades que se nos dibujan y desdibujan a diario, vamos a fracasar, vamos a fallar, vamos a desenfocarnos. Guiémonos por la confianza del Dios vivo, de la palabra, de lo que Dios nos dice de manera muy práctica para conducirnos día a día, para que el joven no tropiece. Porque ¿cómo guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, te lo dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Te lo está diciendo joven, te lo está diciendo al adulto, me lo está diciendo a mí. Por lo tanto, esta confianza en la verdad revelada de parte de Dios es central. Quizás Isaías sería uno de los textos, para mí, el favorito, que lo expresa de una manera tan hermosa. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 26, versículos del 2 al 4. Qué hermosa esa palabra que nos dice aquí el profeta del Evangelio del Antiguo Testamento. Dice aquí Isaías, en Isaías 26, abrid las puertas y entrará la gente justa. Que dice allí, guardadoras de verdades. Esta confianza implica guardar esta verdad, descansar en ella. Esa la guardo, esa no la pierdo. No puedes perder esta verdad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Si lo quiere, lo lee al contrario. Como usted ha confiado en el Señor, dice el Señor que aquel cuyo pensamiento en él persevera será guardado. 4 dice el verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová
el Señor está, la fortaleza de todo tiempo, la fortaleza de los siglos. Amén. Y esto, amado, no tiene fecha de vencimiento. Esta es la verdad por la cual el escritor de los Hebreos habla en este momento. Y dice acá: no perdáis esta confianza que tiene grande galardón. Además, guardar la confianza tiene otra bendición más y tiene otro significado. Nos acerca y nos estrecha más y más con Dios. Y esta tiene un carácter íntimo. Fíjense ustedes que hasta en el plano humano, a veces me ha tocado a mí recibir esto, ¿no? Hermano, usted le puede decir al hermano tal cosa. Y yo, no hay problema, pero ¿por qué no se lo dice? Porque es que yo no tengo confianza con ese hermano. Porque es que yo no tengo tanta confianza con él. Es decir, este significado de la confianza tiene que ver con cultivar una relación, con estrechar lazos. Amados, esta confianza se construye, se labra con conocimiento, con intimidad con Dios, con relación con Dios. Y la iglesia tiene y tenemos en este año mucho más necesidad cada día de estrechar relación con Dios, de acercarnos más a Él, de tener tiempo de intimidad, de altar en la familia, de altar en tu casa, de buscar su rostro, de no conformarnos, de no creer que ya llegamos a un tope, sino que aún falta mucho más. Por eso dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocimiento de Dios, las bondades de Dios, y además porque lo necesitamos estrechar esa confianza y relación con Dios. Esto lo podemos ver precisamente en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. La confianza que nos acerca, nos estrecha más y más con Dios, la encontramos en el 4:16 de Hebreos, que te dice a ti: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque te lo dice incluso con promesa, porque ese tiempo, esa necesidad con Dios también tiene que ver con lo que Él puede hacer para ayudarnos en los tiempos difíciles, en los tiempos donde decimos: auxilio, auxilio, Señor, socorro, necesito. Entremos confiadamente. Ya Jesús quitó aquello que impedía que usted pudiera entrar al lugar santísimo. Ya Jesús nos puso en esta libertad para entrar al trono de la gracia. Entre con confianza, como cuando alguien le dice: pase con confianza. Así el Señor te está diciendo: ven, hijo mío, ven con confianza, iglesia, acércate a mí, busca mi rostro, búscame en oración, porque yo soy tu auxilio, yo soy tu socorro en todo tiempo, dice el Señor. Amén. También guardar la confianza, amada iglesia, nos advierte y previene de los engaños y sutilezas del mundo. Vean, y esto va para todas las edades, para niños, chicos, para grandes y pequeños. Guardar la confianza en la palabra nos advierte y previene de los engaños y sutilezas del mundo. Eso está en Hebreos 13, 8, 9. Cerrando ya la carta, dice el escritor lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es importante. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Bendita es la palabra del Señor. Esta confianza no la pierdas. Hay muchos que han querido sustituir el alimento de la palabra, el alimento de buscar de Dios, por viandas, es decir, por placeres que dan una cierta estabilidad, un cierto alimento estomacal, pero que no tiene la profundidad, no tiene el significado espiritual bíblico que Dios ha dicho. Y se están construyendo doctrinas que se parecen a cosas de Dios. Por allí en la clase veíamos: ayunan, oran, todo pareciera igual, pero ten cuidado, puede ser toda una máscara, puede ser toda una parafernalia para parecerse. Y de hecho el trigo se parece a la cizaña. Oh Padre, qué hermoso. Nos está diciendo: no os dejéis llevar. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Más sobre este significado usted lo puede encontrar en Colosenses capítulo 1, versículos 23.
Pero sigo hacia adelante. También dice allí que la confianza tiene galardón. Esta confianza que ya la hemos alabado, ya la hemos significado con estas bendiciones, encima de eso el Señor dice, tiene grande galardón. Y esto del galardón o de la recompensa habla de lo que Dios ha dispuesto, amados. Nadie de nosotros inventó eso, fue el mismo Dios. Dios ha querido que además de la salvación de tu alma, ha querido premiar. Quiere recompensar tu trabajo mientras estabas en el cuerpo, mientras estabas en la iglesia. Ha querido recompensar tu esfuerzo, Él, no nosotros. Por eso dice la palabra que cada uno recibirá su recompensa. Y esa palabra es la que el escritor pone aquí. Y habla de un galardón que tiene que ver con la salvación, pero también con aquellos que han alcanzado la salvación, con las recompensas de las obras que siguen a la fe, no que hacen posible la salvación, sino que continúan con la fe. En Hebreos 11:26, allí por ejemplo uno puede leer, dice, teniendo por mayores riquezas, vean, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Usted puede poner los tesoros del mundo, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Y él estaba escribiendo para aquellos que no alcanzaron eso, porque Moisés lo vio de lejos. ¿Cuánto más aquellos, verdad? Todos nosotros que ya hemos visto la revelación consumada de la promesa de Jesús. También en el 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es también galardonador de los que le buscan. Y ahora tenemos que ir a 1 Corintios 3:11, porque en el trabajo de la iglesia, amados, esa recompensa al trabajo que cada quien hace tiene que ver con la autenticidad del fundamento en el cual usted está construyendo y haciendo su servicio y su obra al Señor. 1 Corintios 3, Pablo aclara y pone allí en evidencia el significado de la obra y de la recompensa cuando es hecha correctamente sobre el fundamento que es Cristo, sobre edificando en ese único fundamento. Dice el verso 11 del capítulo 3 de Primera de Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si sobre este fundamento alguno de nosotros, ¿verdad? Usted puede decirlo así, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Se da cuenta? Aunque así como por fuego. Esto le corresponde exclusivamente a Dios. Solamente Dios sabe cómo va a premiar, cómo va a recompensar a sus hijos, a todo aquel que Él le ha dicho, ocúpate, permanece firme y constante en la obra, porque este trabajo no es en vano. Tal vez pasa el tiempo y tú dirás, estoy aquí, pero la recompensa, amado, los tesoros son celestiales. Solamente Dios premia, y de la manera como lo hace, de manera justa. Por eso será que el capítulo 22, allá en el Apocalipsis, Jesús lo va a decir. Si eso está escrito, amados, es por algo. Es por eso, para animarnos, pero también para advertirnos de que esas obras, de que ese trabajo en el Señor es importante. Dice el Jesús aquí en el capítulo 22, verso 12 del Apocalipsis, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amados, hay que emplearse. En el pueblo de Dios hay obreros, por eso lo llamamos así, obreros a la mies. Hay obra por hacer, y en este año mucho más, y en el próximo año cada vez más. Necesitamos obreros en la mies para discipular, para cumplir el trabajo evangelístico, para la visitación, para los distintos ministerios que también están por crearse para atender las necesidades dentro y fuera de la iglesia, amados hermanos. Aquí yo vengo pronto, así como lo dice también esta porción que hemos tomado, un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y eso es palabra del Señor para nosotros en todo tiempo, amados hermanos. Y en segundo, dejo esta última enseñanza aquí, esta segunda enseñanza continuaré la próxima semana. El verso 36 te dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. Y aquí nos habla de la paciencia necesaria. Este año que inicia, estamos viendo aquí dos palabras clave. La confianza que tiene galardón, no la pierdas, no te desalientes, no te conformes, no descuides eso. Pero también te dice, necesitamos paciencia, la paciencia necesaria. Y esta paciencia, amados, es primeramente algo que nos recuerda el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo habla del amor, del gozo, la paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Nos es necesaria la paciencia, el Señor sabe, para que habiendo hecho su voluntad, obtengamos esto. Si podemos decir que no perdamos la confianza, tampoco debemos perder esta paciencia activa, necesaria en el Espíritu, que nada tiene que ver con la flojera, que nada tiene que ver con la pereza, que nada tiene que ver con la paciencia que se cruza de brazos, con la inacción. Y tan claro es esto que les digo, que el propio escritor de los Hebreos lo dice de manera transparente en el verso 11 y 12 del capítulo 6. Vea lo que dice la Escritura. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. Solicitud significa iniciativa, disposición, hasta el fin. Vean ustedes, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Tenemos esto como llamado de Dios, pero también lo tenemos como testimonio y ejemplo en hombres, en mujeres de esta congregación. Los hay que han dado testimonio de solicitud, de entrega, de servicio en la obra, que debe llamar a aquellos que quieren sumarse en este año, que quieren poner sus esfuerzos, que quieren quitar toda flojera, todo desánimo, todo marasmo, apatía, abulia, falta de espíritu, desinterés, pesimismo, flojera, sueño, todas esas cosas quieren dejarlas para poner en el Espíritu Santo su disposición a trabajar por la obra del Señor. No perezoso, en la obra del Señor no hay flojo, en la obra del Señor no hay flojera, no hay vagancia. Siempre me viene a la mente ese verso de Proverbio, que la flojera, la pereza es como ácido a los dientes y como humo a los ojos, es el perezoso. Ácido. En vez de ustedes cepillarse con una crema dental con flúor, cepíllese con ácido para ver qué le va a pasar a los dientes. Así es la flojera, la pereza. Amados hermanos, esta es la paciencia activa que Dios nos llama. No se trataba de la paciencia estoica ni epicureana que estaba en el tiempo cuando se escribió esta carta. Porque cuando usted va al final de Hebreos, está en Italia, escribiéndose se dice que está en Italia, se habla de Timoteo, por eso es que se dice que también tiene que ver con Pablo, pero en el mundo, en el momento de esta escritura grecolatina, la cultura, se hablaba mucho de la paciencia. Los filósofos del momento tenían a la paciencia como una gran virtud, pero ojo, muy diferente, porque la paciencia de ellos tenía que ver con el sentido de la vida y la muerte. Para ellos la muerte se acabó y por lo tanto se jugaba la paciencia como algo que tenía que ver con la resignación. Había que resignarse. El ser humano estaba destinado a ser un átomo, sus moléculas se iban a desintegrar y la muerte no era más que la extinción total. María Zambrano, escritora española, a propósito de esto escribe de uno de ellos, como fue Séneca, que vivió en el tiempo del imperio de Nerón, contemporáneo también del apóstol Pablo. Cito, dice, Séneca perteneció a esos hombres que tuvieron los privilegios de las riquezas, los honores y el saber. Para él la paciencia es la resignación. Y esto no es otra cosa, es que nada mejor podemos hacer. Resignarse es el remedio único y de todo tiempo que propone Séneca. No es ni razón ni filosofía, sino una oscilación entre ambas, un secreto de seducción. Termina diciendo María Zambrano, Séneca es una máscara de teatro, del gran teatro del mundo. Fin de la cita. Hay gente que cree que puede escaparse de Dios, que puede sortear los momentos que están viviendo con una paciencia estoica. Aplica el estoicismo y ya está listo. Hay gente que cree como los epicúreos, que hacían simétricamente lo contrario, que no era otra cosa que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y entonces alguno dijo, como cuando uno está vivo, no estoy pendiente de la muerte, porque cuando ella llegue, entonces ya yo estaré muerto. Ese era el razonamiento. Si estoy vivo, no me preocupo de la muerte, porque entonces cuando ella llegue, ya yo estaré muerto.
Vean los silogismos que construían y sobre la cual cifraban el moverse en el mundo bajo la idea de la resignación. Amados hermanos, la paciencia de la que nos habla el Señor es la paciencia activa. Es la paciencia que tiene sentido porque no es un fin en sí mismo, sino que mira a Cristo. Porque es una paciencia que tiene que ver con la vida eterna. Porque es una paciencia por la cual la segunda venida de Cristo, la primera venida de Cristo y la vida eterna que el Señor Jesús ha prometido, le cambia el sentido a la vida humana. Le da un propósito, un para qué. Por eso hemos dicho, Jesús venció a la muerte. Estos creían que la muerte era irreconciliable con la esperanza de un Dios eterno. No se podía reconciliar eso. Nosotros creemos lo contrario. Y esto todavía pulula en muchos pensares de nuestro tiempo, amada iglesia. La paciencia bíblica es capaz de soportar en el poder del Espíritu Santo. Es capaz de producir frutos de justicia, pero también es una paciencia que obra, que completa y hace una obra en nosotros. Tal vez Santiago, vamos a tener que ir a Santiago y lo que tenemos que pasar al próximo libro que sigue, la próxima carta. Usted termina Hebreos, viene Santiago y el capítulo 1 de Santiago te dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Esta palabra nos ayuda a permanecer insistiendo en predicarle al Hijo, en llamarle la atención cuantas veces tú quieras, madre, cuantas veces tú quieras, padre, de insistirle en el Evangelio. También te habla a ti que vienes a la iglesia, que escuchamos la palabra, de cuántas veces Dios me habla y me lo dice y me lo dice y me lo dice, para que no tengas excusa. Dios también ha sido paciente, lo fue con el pueblo de Israel y también en este tiempo. Amados, termina también Santiago en su capítulo 5 hablando otra vez de la paciencia. Dice el versículo 7 del capítulo 5 de Santiago: por tanto, hermanos, otra vez, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Se da cuenta que lo que le da sentido a tu paciencia, a la mía, en el Espíritu, es la segunda venida del Señor. Promesa fiel, amado. Usted no puede quitar la mirada de eso. Cristo viene, y nuestra actitud, nuestro fervor debe aumentar. Porque todas las cosas serán expuestas y desnudas a aquel a quien hemos de dar cuenta. Y dice luego el verso 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos nos dan ese ejemplo, amada iglesia, y nos ayuda a tener esa visión clara de estas cosas. Lo voy a cerrar hablando de un ejemplo nada más para terminar. Pienso en Job, porque al decir Job en el Antiguo Testamento, voy a ver a un ser humano auténtico. Y hay un verso que muy pocas veces hemos citado, de ese libro, de aproximadamente 42 capítulos. Job llega un momento a decir esto, amados. Eso está en el capítulo 6, así metidito en el medio, allí entretejido. Este Job que sale allí puede identificarse con esa paciencia que está siendo puesta a prueba cada día en tu vida. Y usted que me escucha lo va a ver. Job se hace unas preguntas acuciantes, auténticas, genuinas. Porque usted puede decir, si tenemos una confianza según Cristo, entonces por la paciencia como fruto del Espíritu tenemos esperanza viva y firme. Sí lo creo. Pero Job admitió, reconoció esto. Cito, Job se hace la siguiente pregunta: ¿cuál es mi fuerza para esperar todavía? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio humano me ha faltado. Fin de la cita. José reconoce en medio de aquella afrenta, de aquella prueba que estaba recibiendo, que él no lo podía hacer solo. Él no estaba hecho de piedra, su carne no era de bronce, pero además podían fallarle los que estaban alrededor de él. Más aún, ¿cuál es el fin
para que yo tenga una paciencia? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito para que yo tenga paciencia? Y el final de Job ya lo sabemos, ¿verdad? Porque en medio de esta travesía él dirá: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me redimirá. Pero en el capítulo 42 va a decir: ahora yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice allí: me arrepiento en polvo y en cenizas. Comprendió, es decir, hubo acabado la paciencia, su obra completa, para que no le faltara ninguna cosa. Y los beneficios que Job recibió, imagínese, el estado postrero de Job terminó siendo mayor que el primero. Amados, son verdades. La Biblia no idealiza al hombre. La Biblia no construye un idealismo, una caverna de imágenes. No, la Biblia sabe cómo somos. De hecho, Jesús se humanó para poder entender nuestros padecimientos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, porque fiel es el que prometió, también el cual nos llamará. Amén. Levántese para dar gloria al Señor. Levántese para dar gloria a su nombre. Gracias, Padre. Fiel es tu palabra. Y en esta confianza y en esta paciencia queremos caminar, Señor Jesús. Sabemos que no somos de bronce, no somos de piedra. Somos también humanos, Señor, usted nos conoce, pero tenemos de tu Santo Espíritu, Señor. Y sabemos que el fin de nuestra paciencia es usted mismo, Señor. Es su gracia, son sus promesas fieles que no fallan. Y por eso damos gloria y honra, Señor, porque nos sustentas. Ayúdanos a caminar este año en la confianza en medio de la adversidad, en la confianza en guardar esa verdad revelada que viene de ti, esa verdad que nos ayuda a ser guardadores de verdades, de entrar por la puerta, de confiar perpetuamente en ti, de perseverar en este pensamiento, Señor, porque en ti hemos confiado. De la confianza que es estrechar nuestra relación contigo, de acerquémonos confiadamente al trono de tu gracia, buscando el oportuno auxilio y socorro ante toda necesidad. De esta paciencia, Señor, que nos advierte que hay un gran galardón también, y que nos llamas a perseverar, a no retroceder. La iglesia de Jesucristo, Padre, tu iglesia no retrocede. No somos de los que retroceden, sino de aquellos que tenemos esperanza, que tenemos fe y paciencia para preservación del alma. Gracias, Señor. Bendice esta primera iglesia bautista de Cumaná. Bendice el andar de nuestro día a día, y sea tu nombre glorificado con obras que sean merecedoras de una recompensa aprobada para la obra tuya y para la obra de recompensa que usted hará cuando venga por segunda vez. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aplauda a Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. La primera iglesia bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná.